Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol en Vivo. Yo soy Juan Camilo Merlano, les hablo desde Washington para hablar sobre estos 100 días del gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. 100 días para muchos frenéticos, para algunos trascendentales, para otros controversiales, caóticos, pero que se han visto marcados no solo por una serie de cambios a nivel doméstico por parte del presidente de los Estados Unidos, acabando con agencias del gobierno federal, despidiendo antiguos trabajadores en la rama ejecutiva y también adelantando pulsos con universidades, con bufetes de abogados, algo que para muchos es una revolución cultural si se quiere, sino también con implicaciones importantes a nivel global, con la guerra arancelaria del presidente de los Estados Unidos desatada, con aranceles base del 10% para hacer un escalamiento con China, con un intercambio arancelario del 145% para China, mientras que China responde con un arancel del 125% para Estados Unidos. Muchísimos temas sobre los cuales vamos a hablar luego de estos 100 primeros días del presidente Donald Trump. También hablaremos de sus niveles de aprobación que se han venido a pique por cuenta de sus políticas y también hablaremos de su relación con distintas potencias. Pero para esto me acompañan a esta hora el profesor Javier Garay, investigador, docente universitario y nuestra analista permanente, nuestra analista internacional, Teresita Valla. Profesor Javier, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Juan Camilo. Muchas gracias por la invitación. Hola, María Teresa. Y Teresita, buenas noches para ti también, un saludo. Juan Camilo, buenas noches. Gracias por la invitación. Javier, ¿cómo estás? Bueno, yo quiero arrancar destacando algo. Ustedes ya han podido ver durante estas últimas semanas ha habido bastantes cuestionamientos, enfocándonos en lo que ha sido la guerra arancelaria del presidente Trump. Ha habido bastantes cuestionamientos de un medio de comunicación que no puede ser rotulado como los medios de izquierda radical o progresistas, y es el diario Wall Street Journal, que es un medio especializado en cuestiones económicas de centro derecha, que escribió un editorial a propósito de estos 100 días del presidente Donald Trump, donde escribe: los segundos mandatos presidenciales rara vez son exitosos, y a juzgar por sus primeros 100 días, el de Donald Trump no será diferente. El presidente necesita un reinicio profundo si quiere rescatar sus últimos años de las crisis económicas y de política exterior que ha desatado. Y añade: esto es especialmente cierto en el caso de los aranceles, que podrían hundir su presidencia. El señor Trump fue elegido para controlar la inflación y aumentar los ingresos reales, pero los aranceles hacen lo contrario. Teresita, ¿desató una crisis económica el presidente Donald Trump durante estos 100 días? Totalmente, Juan Camilo. Han sido 100 días absolutamente caóticos en ese tema. Recordemos dos cosas aquí. Uno, como bien lo dice el Wall Street Journal, los segundos mandatos muy rara vez tienden a ser exitosos. Es más, como no hay una tercera reelección, no hay posibilidad que sea presidente por tercera vez, en Estados Unidos los presidentes en el segundo mandato suelen irse con los temas que les son cercanos a ellos, los temas que saben que pueden ser a veces no tan populares, pero no importa, no hay tercera reelección. Y yo creo que eso es claramente parte de lo que estamos viendo con el presidente Trump. Y en el tema económico, aranceles, bien lo ha dicho el presidente en estos 100 días, es su palabra favorita, la que más le gusta, pero el problema con esto es que ha sido perfectamente errático. Yo creo que la manera de describir lo que ha pasado con los aranceles desde el día 1 es que es errático. Un día dice: voy a ponerle aranceles a los países que no me ayudan en la frontera. Está hablando de sus grandes aliados, Canadá y México. Después dice: no, realmente se los voy a poner a los que no me ayudan en el tema, ahí sí, ya un poco más de comercio, y empezó a hablar de, otra vez, aliados como puede ser la Unión Europea, además de China. En un momento uno decía: bueno, ¿y cuándo es que realmente va a hablar de China? Después dijo: no, a todo el mundo, menos a otros. Voy a empezar con 10 y con otros voy a empezar en 20%. Y luego, antes de que empezaran realmente a surtir efecto, no, echo de para atrás. Tú hablabas ahorita de este 145 y 124%. Hoy, en el día 100, el presidente Trump dijo: bueno, pero en el caso de los automotores, de las partes para la fabricación de automotores, tal vez me voy a echar para atrás y de manera retroactiva. Es decir, el desorden ha generado que los mercados colapsen y que realmente el tema
se vuelve a hablar de inflación en Estados Unidos de alguna manera. Claro, y sobre todo porque ese problema que se venía presentando en la industria automotriz es que muchos de los importadores de vehículos también importaban materiales de acero y aluminio que también tienen un arancel del 25%. Entonces Trump lo que dice es, les doy un alivio, no tienen que pagar el 25% de acero y aluminio para que no se junten los aranceles y otras partes con las que construyen los vehículos. Sí es un enredo, como bien lo dices, Teresita. Profesor Garay, hay un libro de Donald Trump en sus años de gurú de los negocios que se llama The Art of the Deal, el arte de los negocios. Y ese es prácticamente el título con el que la Casa Blanca ha vendido toda esta política arancelaria del presidente de los Estados Unidos desde el momento uno. ¿Tú ves una estrategia clara en la política arancelaria del presidente de los Estados Unidos? No, Juan Camilo, fíjese que uno podría explicar en parte la euforia inicial después de la elección de Donald Trump en los mercados como resultado de eso. Se tenía una expectativa según la cual los anuncios que se habían hecho en materia arancelaria eran simplemente casi que una moneda de cambio o una forma de negociación dura que describe precisamente en el libro y que conocemos es la tradición de Donald Trump en materia de negociación, pero que en la práctica hoy ya parece ser que no estamos tan seguros que en efecto sea esa la intención, sino tal vez, como diría Teresita, puede ser una verdadera creencia en términos de que el proteccionismo y el incremento arancelario pueda generar una nueva etapa de crecimiento económico en los Estados Unidos, cosa que es completamente equivocada y que los mercados precisamente le están haciendo ver. Entonces yo no veo ninguna estrategia ahí, yo veo, como señalaban antes, algo errático en términos de que un día dice una cosa, a la media hora dice otra, después se desdice, cambian, están generando un caos desde el punto de vista de toma de decisiones, incluso de principios básicos del comercio, como el de nación más favorecida, que facilita incluso los intercambios, las cuestiones logísticas, etcétera. Todo eso se ha convertido en un caos con cada una de las decisiones que se nota son improvisadas y que definitivamente cada vez más se alejan de lo que muchos esperábamos, y es que fuera simplemente una forma de negociación y que pudiéramos llegar eventualmente a un mundo con mayor incluso libertad económica y también libertad de comercio. Pero eso parece que no es la intención de Trump en este segundo mandato. Y hay algo que quería mencionar sobre eso, cómo caracterizan los fracasos de los segundos mandatos, y es que yo creo que en el caso de Donald Trump es algo más grave, y es que en este caso llegó ya sabiendo cómo es el tema y el ejercicio del poder. Algo que se le criticó en su primer mandato es que no tenía conocimiento sobre el manejo mismo de las cuestiones públicas y de la administración pública, y esta vez parece que sabe un poco más, no del todo, ¿no? Pero parece que ya sabe un poco más, y eso agrava la situación porque en últimas está logrando conseguir muchas más de las cosas que no pudo lograr en el primer mandato y que pues eran problemáticas, comenzando por este tema comercial. Él en diversas entrevistas, porque lo que sí no tiene límites, él le da entrevistas a muchos medios. De hecho le dio entrevista a Time, le dio entrevista a la revista The Atlantic, y en una de esas entrevistas menciona que sí, una de las ventajas de este segundo mandato, primero dice, en este segundo mandato no solo estoy gobernando Estados Unidos, estoy gobernando el mundo. Y luego añade que pudo llenar la administración de personas más leales a él, que esa fue una diferencia frente al primer gobierno, cuando dijo que había una cantidad de torcidos que le obstaculizaban el ejercicio de gobierno. Pero enfocándonos, Teresita, en el escalamiento con China, porque sí, Trump ha echado para atrás decisiones, pero en lo que tiene que ver con aranceles a otros países o a otras economías que no son China. Con China hay ciertas excepciones, electrónicos y semiconductores, pero igual el escalamiento ha sido notable. ¿Qué implicación puede haber de esta guerra comercial con China, que ya han avanzado varios días y que no parece, porque el gobierno chino tampoco quiere dar su brazo a torcer? ¿Qué implicaciones, no solo para la economía de Estados Unidos y China, sino para la economía mundial podría haber? Aquí hay varias cosas, Juan Camilo. Voy a retomar primero algo que decía Javier cuando hablaba de este segundo mandato y que él está gobernando, decías tú, Juan Camilo, para el mundo, y es que ha gobernado solamente por decreto. No hemos visto que proponga algo en el Congreso que gobierne de la manera tradicional. Es como si hubiera aprendido qué es exactamente el poder que tiene el presidente de Estados Unidos, y parte de todo lo que está haciendo en estos diferentes temas es un test a ver qué tan lejos puede llegar. Y aquí yo creo que el conejillo de Indias, de alguna manera lo podemos llamar China. ¿Qué va a pasar con China? ¿Hasta dónde los puedo llevar?
Esta mañana, Juan Camilo, te escuché en algún momento dar ejemplos de cuánto se ha encarecido una compra por Temu en Estados Unidos. Si mal no me acuerdo, era un vestido de baño que pasó de costar $34 a costar cerca de 75. ¿Eso qué es lo que genera para el pueblo americano? Y entonces me hacías la pregunta, para el pueblo americano y el mundo. Para el pueblo americano estamos hablando de inflación. Si bien dicen que cuando el presidente Biden entregó el poder, la gente hablaba de inflación, esto era una narrativa de los republicanos. Realmente no había inflación per se en Estados Unidos. En este momento, y luego de los aranceles, sí estamos hablando de que puede llegar a haber una gran inflación en Estados Unidos. Ya había pasado con el proteccionismo en los años 20 y hay un grupo de economistas históricos, Javier sabe más de esos temas, que dicen que los aranceles y el proteccionismo tuvo mucho que ver con la crisis del año 29 y la recesión que siguió después. Eso dentro de Estados Unidos. Estamos hablando de recesión, precios más altos, como bien lo decías esta mañana, y inflación. En el mundo, ¿qué es lo que pasa? Que China va a decir, bueno, Estados Unidos era un mercado importante y yo vendía tal cantidad de productos. Ahora me toca ver en dónde los vendo y qué tanto me los van a cobrar. Porque no es tanto China el que paga los aranceles, es quien compra en Estados Unidos. Pero si le dejan de comprar por el precio a China, China va a tener que buscar otros mercados. Y ahí, por ejemplo, entraríamos en América Latina a competir. Puede ser que seamos un mercado que le interese a China, puede ser que nos empiecen a vender productos más baratos y esto se genera una bola de nieve porque entonces impactaría la producción de los diferentes países en América Latina o puede ser en Europa. En Asia ya el mercado es mayoritariamente chino, ahí no veríamos esa bola de nieve. Ahí uno al ver las encuestas, estas encuestas que marcan el corte de cuentas de los 100 días del presidente Trump, uno de los temas donde la desfavorabilidad del presidente sale mayor que la aprobación es en economía. Y aquí, por ejemplo, viendo que pues economía e inmigración fueron sus banderas de campaña, sus caballitos de batalla, uno aquí viendo el promedio de encuestas, es decir, la desaprobación, según el promedio de Real Clear Politics, está en el 52.5% y la aprobación del 45.1%. Una encuesta de ABC, que es la que arroja ese titular que tiene el presidente muy molesto, que es la que tiene una aprobación tan solo del 39%, y el titular es que Trump tiene nivel de aprobación más bajo en las últimas 8 décadas. Naturalmente, el presidente dijo que estas encuestas son totalmente falsas y que hay que investigar a los encuestadores, pero incluso Fox News lo tiene con una aprobación del 44%. Algunos políticos dicen que la popularidad, profesor Javier, es para gastársela, pero se la está gastando mal el presidente Trump. Sí, claro, no, yo creo de nuevo, ha sido una cantidad de decisiones equivocadas, como usted señalaba, y hace poco lo vi, yo hace poco estuve en Estados Unidos y veía y sentía que definitivamente, digamos, uno entiende en parte la razón por la cual fue elegido Donald Trump, tenía que ver con dos temas. El primero, el tema específicamente de la inflación. Los otros indicadores económicos en los Estados Unidos son muy sólidos, o eran muy sólidos, digamos, hasta el 20 de enero de este año. Eran realmente sólidos, se pensaba que iba a tener altas tasas de crecimiento, bajo nivel de desempleo, pero definitivamente el tema del incremento de los precios sostenidos en el tiempo era un tema para preocuparse, y digamos, uno lo ve, digamos, en la práctica, en la vida real. Y el segundo tema era el tema migratorio, específicamente el tema de la relación o la visión o la percepción que se tenía sobre la llegada masiva de grupos, sobre todo desde la frontera sur de los Estados Unidos, y la percepción según la cual esa llegada masiva de migrantes podría estar relacionada con problemas de seguridad. Y en los dos temas definitivamente, yo creo que en uno más que en otro, pero definitivamente Donald Trump está decepcionando. El primero, el tema del comercio, ya lo habíamos mencionado, el tema económico está generando una decepción y definitivamente está despilfarrando esa popularidad y esa esperanza que generó en muchos de los ciudadanos estadounidenses. Como ya habíamos mencionado, no solamente es un tema de
incremento de los aranceles y la disminución, por ejemplo, de la capacidad de compra de los ciudadanos estadounidenses, sino también la relación que tiene eso con otras medidas, por ejemplo, déficit fiscal, por ejemplo, inflación, que ya lo ha mencionado Teresita, por ejemplo, en términos de ralentización del crecimiento económico, incremento del desempleo, etcétera. Todo eso pues genera decepción e incluso desde el punto de vista donde algunos consideran que está teniendo éxitos como el tema migratorio, pues realmente cuando uno mira las cifras, pues no se alejan mucho no son cifras atípicas en términos, por ejemplo, de expulsiones o de deportaciones de migrantes en situación de irregularidad, como uno pensaría que pues que era la esperanza y la promesa que había hecho en su campaña. Llama la atención que uno, al ver las cifras de estas encuestas, uno ve que sí, en efecto, la desaprobación en la política migratoria ha aumentado, se sitúa en un 53%, pero cuando uno la discrimina por afiliación partidista, los republicanos aún respaldan en un 89% la política migratoria del presidente Trump. Y yo recuerdo mucho estos días, desde ayer en la Casa Blanca, que empezaron a sacar pecho por las medidas, por la mano dura en materia migratoria, llenaron un área que es conocida como Pebble Beach, que es donde se hacen los medios de comunicación, de 100 fotos de, los llamaron la fila de los asesinos, lo peor de lo peor, la escoria humana, y así los presentan, y son las fotografías de los peores criminales que han capturado durante los primeros 100 días del gobierno Trump y que han sido deportados. Uno viendo esas imágenes y viendo las cifras y cómo se comporta la opinión pública, Teresita, uno podría concluir que el presidente Trump ya resolvió hablarle únicamente a su base o enfocarse en su base. Yo creo que esto es algo que hemos estado viendo desde la campaña, Juan Camilo, y es que para él parecería que la palabra migrante es sinónimo de la palabra criminal. Y ha sido así desde la campaña. Recordemos cuando dijo que los haitianos, por ejemplo, se comían a los gatos. Es decir, para él cualquier migrante es algo negativo. Es irónico porque su propia madre fue migrante a Estados Unidos y su señora es una migrante, podríamos decir. Pero él los llama criminales y les está hablando cuando hablan ese tono, con esas noticias, eso fake news en el caso de los haitianos en la campaña. Sí, efectivamente, Juan Camilo le está retroalimentando a su base votante, a sus electores, una idea que ellos ya tenían de que los migrantes venían a quedarse con todo lo bueno del país y no aportaban nada. Es decir, está retroalimentando, como bien lo dices, esa idea. Y es que el tema de migración, como lo decía Javier, no es nuevo. Las deportaciones no son nuevas. ¿Qué es lo que ha cambiado? Imágenes como la de deportar a gente que no es salvadoreña al Salvador. Las deportaciones se hacen en ley internacional al país de origen, país de nacionalidad de la persona. Deportarlos a un tercero, eso es algo que nunca se había visto. Eso entonces a algunos les parece terrible y es que van contra el derecho internacional público, a otros les parece, a sus votantes nuevamente, que es lo que había que hacer, cualquier cosa es válida con tal de volver Estados Unidos a los estadounidenses. Entonces hemos visto que más allá del fondo en la migración es la forma, tanto de hablar de los migrantes y la forma como está realmente produciendo y sacando las políticas públicas que tienen que ver con migración y con deportaciones, que repito, no es un tema nuevo en Estados Unidos el de las deportaciones. Sí, no es un tema nuevo. Hay algo que me ha llamado la atención en los últimos días, hablando con un par de personas, colegas, pero también americanos de a pie, como los llaman aquí, y es que empiezan a hablar de algo que a mí me llama mucho la atención. A veces pienso que, bueno, es respetable la opinión de cada quien, pero a veces lo veo también como exagerado, y es que empiezan a hablar de esta noción de que quisiera irme del país. Me dicen a mí, por lo menos tú tienes a dónde irte, nosotros no tenemos un país distinto a dónde irnos, nos da miedo. Es decir, hay un nivel de preocupación, de miedo en algunos sectores de la sociedad estadounidense, de la comunidad educativa, por ejemplo. Estudiantes internacionales también han visto mucho miedo en los últimos días. Y es como esa noción de que el país de las libertades está oprimiendo esas libertades. Se llegó a una especie de punto de inflexión, profesor Garay. Puede que Estados Unidos esté echando para atrás ese estatus del país que recibe a todos, que abre las puertas, donde se respetan las libertades.
Pues a ver, mire, yo creo que es que el fenómeno Trump, y yo creo que falta mucho comprender realmente lo que es Trump. Yo no sé si Trump es el causante, yo no sé si Trump es un síntoma, yo no sé si Trump es un resultado, pero definitivamente en el marco de eso que usted menciona en particular, Juan Camilo, yo creo que Trump sí refleja unos cambios que vienen desde hace muchos años de cuestionamiento de diferentes grupos sociales en Estados Unidos. Definitivamente hay unos que están preocupados hoy, pero hay otros que están viendo también realizados sus preocupaciones y su visión, una visión que tenían desde hace décadas. Yo había leído documentos, incluso en el periódico que usted mencionó inicialmente, el del Wall Street Journal, editoriales y opiniones que señalaban por qué Estados Unidos tiene que estar y tener tantas, por ejemplo, responsabilidades en el ámbito internacional, por qué tenemos que enviar recursos al ámbito internacional. Eso yo creo que requiere mucha discusión, digamos, académica y demás, pero precisamente en el ámbito del ciudadano a pie, como usted lo menciona, pues en últimas es una preocupación, una visión que se manifieste, que se está manifestando hoy en materia de política pública, ¿no? Y en materia de quien tiene el poder. Eso quiere decir, Juan Camilo, y yo creo que es importante que lo vayamos aceptando y reconociendo, cuando se dice hoy es que con todo lo que está haciendo Estados Unidos va a perder poder. Yo no estoy tan seguro que eso le preocupe a esa base que eligió a Donald Trump y que de nuevo no es minoritaria o no necesariamente es minoritaria. No, hay unas personas o muchas personas que están preocupadas por muchas situaciones, una de ellas el papel internacional de Estados Unidos. Y eso pues claramente lo que está haciendo es un cambio, esto sí es una ruptura en términos de esas responsabilidades internacionales, ¿no? Y que pasan por algunos cuestionamientos también de algunos principios históricos de los Estados Unidos, que sin embargo también pues históricamente ha habido tensiones frente a ellos, ¿no? Digamos, no es que hasta ahora haya, por ejemplo, esa tensión del gobierno federal. Claro, puede ser hoy con las universidades porque tiene esa capacidad de los recursos que les da para investigación, pero históricamente ha habido otro tipo de presiones, persecución, por ejemplo, a medios de comunicación, ha habido dudas sobre grandes grupos de la sociedad estadounidense que tengan cierto tipo de libertades, etcétera. Y eso fíjese que también es una forma de construcción compleja y difícil de la historia de los Estados Unidos. Entonces, no sé si realmente hoy es necesariamente una ruptura con todo ese pasado de los principios de libertad y de inclusión, pero sí definitivamente es un cambio de la concepción y el papel que quieren jugar grandes grupos de la población, o digamos, no lo llamar grandes, no, algunos grupos de la población estadounidense que están viendo materializado eso en las decisiones que está tomando el presidente Trump. Hay otros factores que puede que no sean perceptibles, pero que sí preocupan a algunos sectores aquí en Estados Unidos. Hablaba yo con un ex asesor del expresidente Obama y él me decía que Trump lo que está haciendo, por ejemplo, en su ofensiva contra las universidades es una especie de revolución cultural, incluso la comparaba con la que Mao hizo en China en los años 60. Y esto, Teresita, conectado con una reflexión muy importante que me compartiste esta mañana del periodista Fareed Zakaria, de esos tres factores que lograron que se creara como una especie de comunidad científica o desarrollo científico en los Estados Unidos. Y uno de esos factores es que Estados Unidos recibía a las principales mentes que huían, por ejemplo, del holocausto judío en Europa durante esos años, les abría las puertas a su academia y allí se empezó a crear toda una institución en la cual ellos, bueno, y la historia de premios Nobel aquí en los Estados Unidos, en las principales universidades de élite, que son las mismas universidades que hoy en día están siendo objeto de ataques, si se quiere, por parte del presidente Donald Trump. Está plantando una semilla, Teresita, Trump, que podría generar repercusiones ya a nivel doméstico para lo que representa el desarrollo científico y tecnológico en los Estados Unidos en los próximos años, o estoy hilando muy delgado. Yo creo que cuando uno se mete con el desarrollo de la ciencia, con las universidades, en cualquier sociedad, está jugando con el futuro de la sociedad. Uno, el desarrollo de cualquier nación, más allá de los premios Nobel y de los grandes descubrimientos, pasa por la educación en cualquier país. Dos, la relación que tenían el gobierno americano con las universidades, tanto públicas como privadas, de darles ciertos fondos al año para que investigaran, produjeran conocimiento, que es de lo que se trata la universidad cuando investiga, era una relación en la que daban los fondos
y no miraban cómo los estaban invirtiendo siempre y cuando se produjeran resultados, conocimiento. Cuando ya no se hace eso, es muy difícil que se vaya a volver a producir conocimiento. Y donde no hay conocimiento, no hay la manera de avanzar, de desarrollarse, de buscar un mejor país. Y eso sí son unas semillas muy complicadas. Y aprovecho, Juan Camilo, tú hablabas ahorita de la gente que dice que se quiere ir, de los estudiantes. Los estudiantes están buscando otras opciones. Estudiantes de la India, que son muy buenos para temas, por ejemplo, de lo que se llama STEM, todos los números, las ingenierías, están buscando otras opciones. En la China también hay otras opciones y esos son semillas que se van a ver en esos lugares y en esos países, tal vez tan pronto como en una generación más o antes. Claro, son muchísimos temas realmente, quizás un tema que ya para ir cerrando tiene que ver con la relación del presidente de los Estados Unidos con lo que el presidente Joe Biden llamaba al final de su gobierno una oligarquía que está tomando forma. Pues vimos la incidencia de Elon Musk durante estos primeros 100 días liderando el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Pero también hemos visto cómo los multimillonarios, profesor Garay, casi que han hecho fila uno tras otro al frente del presidente de los Estados Unidos y han cumplido todas sus demandas. Hoy nada más bastó una llamada telefónica para que Jeff Bezos, el presidente de Amazon, retirara o mandara que ni siquiera se considerara la posibilidad de que se colocara una pestaña notificando en las compras a los estadounidenses qué productos iban a aumentar por cuenta de las tarifas. Y un caso bastante escandaloso aquí en Estados Unidos tiene que ver con el programa 60 Minutos de CBS y su compañía madre, que es Paramount Plus, que el productor de CBS terminó renunciando porque sintió que ya no tenía independencia. Trump, su gobierno, tiene que aprobar una fusión entre Paramount Plus y otra compañía. Esta clase empresarial terminó arrodillándose frente al presidente de los Estados Unidos. ¿Este pulso lo ganó Trump? Pues al parecer, por ahora, toda la evidencia, como usted señala, apunta que sí. Y eso demuestra definitivamente, pasamos muy por encima por esa parte y definitivamente lo que está demostrando Donald Trump, lo que aprendió Donald Trump de su primer paso por la presidencia fue todos esos vacíos en términos de los excesos y límites que puede tener el presidente de los Estados Unidos. Y eso se está manifestando también en términos de la presión que puede generar sobre el sector privado, sobre los empresarios y demás. Y eso pues lleva a que ellos tengan que ceder frente a las decisiones y frente a las imposiciones que muchas veces vienen de la Casa Blanca, así no quieran. Y eso pues también puede generar unos efectos muy negativos hacia el futuro, ¿no? Y hay algo que yo quería mencionar sobre lo último que mencionó Teresita, el tema de China. Pues digamos, si China no necesariamente puede ser la alternativa frente a Estados Unidos. Y sobre todo estoy hablando de términos de investigación y de innovación, pues porque eso es resultado, entre otras, de libertad de cátedra, libertad de expresión y demás de la que gozaba Estados Unidos y que definitivamente puede ser esta una ruptura de lo que está haciendo Donald Trump o la Casa Blanca de Donald Trump en estos meses, pero que definitivamente pues China no es la alternativa o por lo menos no en los últimos años, sobre todo con el fortalecimiento del Partido Comunista en las mismas universidades, en la producción científica en ese país. Claro, un buen punto para tener en cuenta. Bueno, Teresita, ya para concluir, habrá muchos que digan, por lo menos en materia migratoria, han deportado a 139,000 ilegales, por eso votamos y eso es lo que queremos y eso lo está logrando. Ahí está mostrando resultados, ¿no? Presidente Trump está cumpliendo sus promesas de campaña y su base lo ve así. Tú hablabas ahora del susto, Juan Camilo. Termino diciendo, el New York Times y el Siena College hicieron una encuesta para la popularidad de Trump y también le dieron ciertas palabras a los encuestados y le dijeron, ¿cómo califica usted la gestión de Trump? Si bien la gran mayoría dijo que era caótica, casi el 70%, te cuento, cerca del 60% dijo, es una gestión asustadora. Una gestión asustadora y la gente sabe por lo que votó y es cierto, el presidente Trump está cumpliendo con varias de las propuestas que hizo en campaña. Bueno, muchísimas gracias, profesor Garay, Teresita, por acompañarnos en Sala de Prensa de Noticias Caracol en Vivo. Será para una próxima porque quedan muchos más días por delante. Así es. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Camilo. Bueno, y ustedes también, gracias por acompañarnos en Noticias Caracol en vivo, en Sala de Prensa, y seguiremos informándoles sobre los desarrollos de lo que sigue adelante el gobierno del presidente
de los Estados Unidos.